Estamos al aire. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos al programa de hoy. Recordar a la audiencia que ha salido hace nada en el programa Noctámbulos Despiertos, el podcast que hicimos hace unas horas con Israel Gutiérrez y nuestro amigo Alberto de Noctámbulos Despiertos sobre Ice White Shout. Está ya publicado. Y hoy vamos a hablar con nuestro amigo David García, del canal Crimen y Castigo, sobre el tema de un documental extraño llamado Ataúdes de Luz, en el cual hay una extraña muerte de Sergio del Monte, que murió con 34 años. Dicen que es un falso documental, pero David García tiene otra información que dice todo lo contrario. Yo me silencio, doy paso al invitado. Bienvenido, David García, buenas tardes. Bienvenido a Juan de la Familia Blanca. Muy buenas tardes, Juan, y muy buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que, bueno, es un gran honor que me hayas invitado a tu canal. La verdad que yo creo que es positivo que hagamos este tipo de programas, tanto desde tu canal como desde el mío. Y la cuestión es seguir por el mismo camino, ¿no? En busca de esa realidad paralela que va cubriendo pues, los numerosos casos y temas que vamos tratando. Muchas gracias, David, por tus palabras. Tengo el guión aquí enmarcado. Yo quisiera decirle a la audiencia que estamos ante una de las historias más dantescas de lo que podría ser el mundo esotérico, porque estamos hablando que tan solo hay 5 minutos de metraje que se encontró en Italia, y luego el director o documentalista Nacho Cerdá hizo un documental que solo se proyectó en el Festival de San Sebastián del año 2002 y que pocos han visto dicha producción. Lo impactante es que aparece en ese falso documental que algunos dicen Francisco Pérez Avellán, que efectivamente hay trozos de su intervención, porque Iker Jiménez sacó partes de él. Aparece Jacinto Molina, que es Paul Nashi. Aparece Narciso Ibáñez Serrador. Y bueno, Jess Franco, que es un personaje al que yo apodo el director Gore del Mundo Siniestro. Bueno, David, antes que nada, para que la gente vea que aquí nos tomamos las cosas en serio, vamos a ir al año 74. Un jovencísimo Sergio del Monte, que había salido del Nodo anteriormente, quiere hacer algo que dice que es para exponer algo diferente en el cine. Cuéntanos cómo empieza esta historia y si tú has visto el documental que otros no hemos podido ver. Cuenta a la audiencia qué sabes de ello. Bueno, yo conocí este caso en el año 2007, que fue cuando el director de cine Nacho Cerdá estrena el documental Ataúdes de Luz. Yo tuve oportunidad de poder verlo. A día de hoy no se encuentra en ningún sitio y mira que hemos estado y seguimos en la búsqueda de ese documental, pero por arte de magia, o sea, ha desaparecido de la faz de la Tierra. Como digo, yo conocí este caso en el año 2007 y entonces me llamó poderosamente la atención qué es lo que le pasó a este director de cine, Sergio del Monte, que en diciembre de 1974 murió en extrañas circunstancias. Lo encontraron descuartizado por 3 partes en su casa. Hechos que también me sorprendió que no hubo ninguna investigación por parte de las fuerzas de seguridad del orden. No hubo ninguna investigación, se archivó directamente y así quedó la cosa. Claro, indagando e investigando, pues parece ser que este cineasta pertenecía a una secta. Nos metemos en el mundo de este tipo de sectas secretas, siniestras, tenebrosas.
en los cuales hay muy poca información, pero bueno, en nuestra ardua investigación sobre este caso hemos encontrado sectas parecidas, pero siempre nos encontramos con el hermetismo que tienen este tipo de sectas, porque aparte de que son muy peligrosas, son para tenerlas miedo de verdad. Entonces, esta secta, llamada Diem et Orbi, era una secta de adoradores del sol, que esto me recuerda también a la secta de los sin nombre, ¿vale? Son sectas que en su haber realizan rituales macabros con asesinatos y crímenes incluidos. Y entonces, bueno, tenemos a este cineasta, que es un tipo bastante siniestro, de pocos amigos, que, bueno, quiere, digamos, hacer una revolución en el tema del celuloide, porque quiere filmar una película que mezclando con temas de las luces y las sombras, bueno, algo que solo, digamos, era propio de la secta a la que pertenecía. Entonces, cuando empieza a rodar la película, a los 2 días empieza a recibir una serie de amenazas por parte de esta secta, en el cual le dicen que finalice el rodaje, que no haga esa película. Parece ser que iba a mostrar parte de los secretos que tenía esta secta, porque dicen que con esa manera de digamos, modificar el celuloide, una persona podría ver lo que es la realidad, o sea, la verdad, la realidad paralela la que envuelve el mundo, ¿no? Entonces, Sergio Del Monte sigue adelante, no para el rodaje y al día siguiente, pues nos encontramos con el panorama de que, bueno, se le encontró en su casa. Parece ser que hicieron un ritual con él, lo descuartizaron y en 3 partes y poco más se sabe de este oscuro caso. De hecho, te voy a dar paso porque yo sé que has investigado bastante este tema y también considero que tú tienes bastante que aportar. Bueno, vamos a ver, acogiéndome que tú has visto el documental, cosa que yo no, creo que se podría dar una información sobre lo que había dentro, ¿no? Porque Francisco Pérez Avellán, que aparezca ahí y también aparece Jiménez del Oso, es para decir que ahí hay algo de verdad. A ver, yo hasta donde llego es que este señor era de Orense. A ver, ¿puedes silenciarte el micrófono que se acopla, por favor? Para poder explicar esto. Perfecto, gracias. Para que no haya acoples. Sergio Del Monte, 34 años. Nacido en 1940, era de Orense, natal de Orense. Se trasladó a Madrid en la década de los 60 a trabajar en el Nodo, ni más ni menos. Casualmente, hay una versión que dice que muere a los 2 días del rodaje y otros dicen a los 3 días. Que muerto estaba en el set, descuartizado, en 3 partes, y dicen que es la secta Adoradores del Astro Rey. Casualmente, la palabra Deo viene de Roma, del Imperio Romano. Esta secta podría proceder de algo de Italia, alguna masonería, etc. Casualmente, los 3 productores que vieron esa película acabaron teniendo tumor cerebral y los 3 mueren, así, de forma rápida. Se encuentran 200 metros de negativo por parte de José Luis Rebordinos en Italia mientras buscaban otra historia. Se iba a exponer algo de imágenes subliminales que se había rodado algo así anteriormente, documentales en 16 milímetros. Casualmente hay una historia aquí que os va a poner los pelos de punta,
parece ser que se emitió en televisión española un primer documental que se llamaba Enfermos Terminales, hecho por Sergio del Monte y Narciso Ibáñez Serrador, antes de su muerte. Y casualmente este señor, que tenía gustos sadomasoquistas, aparece en el falso, entre comillas, falso documental. Casualmente hablan de este señor, de Sergio del Monte, pues como un señor gustos raros, en hábitos, y era un personaje itinerante. Viajaba casualmente a Madrid, París y Alemania. O sea, quedaros con esto porque antes de su muerte había hecho estos viajes. Ruta era Madrid-París, París-Alemania, Alemania-París, París-Madrid. Entonces, siguiendo con la ecuación, esta secta de adoradores del astro rey, perdón por el lapsus, dicen que son como antiguos zoroastristas y que su objetivo es adorar al sol y al fuego, y se le relaciona con el orden del templo solar de los años 80. Según algunos, esto sería un ritual tipo religioso y que la noticia, algunos dicen que esto es mentira, pero que salió publicado en numerosos medios. Chicho Ibáñez Serrador tuvo un encuentro con este señor del Monte a principios de los 70 para hacer este documental de enfermos terminales. Había una especie como de asociación entre estos dos. Se habían asociado, perdón. Uno de los mentores supuestamente de Sergio del Monte sería este individuo llamado José Valdelomar, que fue premiado en Bruselas uno de sus documentales y que era amigo íntimo de Federico García Lorca. O sea, José Valdelomar, buscarlo porque este es uno de los creadores del efecto zoom. Efecto zoom, que sería conocido ahora mismo como Dolby Surrounder. Continuando con el quid de la cuestión, porque esto ya es impactante, este José Valdelomar casualmente estuvo en lo de las misiones pedagógicas entre el año 32 y el año 36 y estuvo involucrado en el famoso laboratorio Platt, que es donde se grababan estos efectos subliminales, porque José Valdelomar es el pionero en esto. Y varias de sus películas o documentales raros son premiados en el Festival de Berlín del año 56 y en el Festival de Cine Experimental de Bruselas en el año 58. Siguiendo con este tema, este tío es el inventor del Biestandard 35 milímetros, que es algo así como el inventor del zoom. O sea, tenía gustos esotéricos, casualmente muere en el año 80 y algo de un accidente de coche, sin venir a cuento. La mujer muere en el año 77, 3 años después de Sergio del Monte. Yo lo que puedo decir, remitiéndome a los hechos, sin ver el documental, es que los personajes, porque Nacho Cerdá en su blog dice, no, esto no es falso, porque José Valdelomar trabajó con Sergio del Monte. Entonces aquí nos queda la pregunta, ¿qué se nos quiere disfrazar con el pretexto de falso documental? Que nadie sepa la verdad sobre que un señor llamado Sergio del Monte, que estaba tocadísimo de la cabeza porque Paul Naschy cuenta que lo llama este tipo a las 7, 8 de la mañana, que fuera a un cementerio de estos de Madrid, en pocas palabras, para que Sergio del Monte le grabara haciendo un crimen a un animal, a una gallina, o un gallo, una gallina creo que era. Y entonces Paul Naschy, todo aterrorizado, le dice, no, hazlo tú. Y finalmente Paul Naschy grabó la escena, pero él no acabó matando a ese animal, fue Sergio del Monte. Bueno, David, para no dilatar el procedimiento, he tenido ese lapsus porque me habían puesto algo en el chat, te doy paso, adelante. A ver, ese documental, bueno, iba a ser realizado, pues, efectivamente por Paul Naschy, Jesús Franco,
Chicho Ibáñez Serrador, Fernando Jiménez del Oso, Paco Pérez Avellán, Armando de Osorio y Luciano Berriatúa. Llama la atención que actores dedicados al cine de terror, como Paul Naschy, nuestro querido hombre lobo, llegara a tener miedo a la hora de realizar este documental con Sergio Del Monte. Estamos hablando de que esto va más allá de una historia de terror. O sea, realmente que así le pasó a Sergio Del Monte, por querer mostrar algo que solo, digamos, era propio de la secta a la que podía pertenecer. Indagando, porque, como bien sabemos, del hermetismo de este tipo de sectas, yo he encontrado una muy similar que se llama la Orden del Templo Solar. Las características son parecidas. Pero a mí realmente esto me produce pavor, porque esta secta, creada por un médico homeópata y un joyero con fama de estafador, esto ya me recuerda un poquito al tema del parrí. Bueno, ya me entiendes. Esta es una secta francesa que atrajo a jóvenes de alto poder adquisitivo, matrimonios bisexuales que fomentaban los fundadores, dieron del por qué decidieron la afinidad de lo que es acabar con la vida de mucha gente. ¿Por qué se decidieron esas muertes? ¿Cuáles eran los 3 tipos de ejecuciones para sus miembros? Y que todo esto lo sabemos gracias a un famoso músico que sobrevivió a las matanzas, Antracita, ¿vale? Que digamos que está inspirado en esta demencial historia. Nos encontramos en su haber un bebé de 4 meses con una estaca de madera clavada en el corazón, cadáveres cubiertos con sotanas blancas, ubicados en círculos, casas incendiadas, parejas de mujeres de 30 y pico años con adolescentes de 14. O sea, estamos hablando de que se encontraron 48 cadáveres. 48 cadáveres. Es la secta que más parecido le he encontrado a la que pertenecía Sergio Del Monte. Y nos encontramos con el terror de este tipo de órdenes, de logias, en los cuales, en la búsqueda de los límites de la realidad, son traspasando lo que el hombre conoce, nos encontramos con historias de auténtico terror. Bueno, vamos a ver, yo quisiera aclarar que la orden que has mencionado, que en francés es la Orden du Temple Solier, hay una película que se llama La hija perdida, que salía Richard Chamberlain, que falleció hace bien poco. Es un peliculón que se basa en este colectivo que cometían sacrificios de todo tipo, suicidios, entre otras cosas. Pero hay un número de interview que aquí viene lo gordo. Esa secta parece vinculada a ser financiada por la Gladio. Operación Gladio. Es decir, la Orden de un Temple Solier, la Orden del Templo Solar, entre otras cosas, se dedicaban a implicarse en operaciones especiales. Por eso estuvo intocable durante mucho tiempo. Estaban en Canadá, estaban en Suiza, estaban instalados en España, casualmente en Canarias tenían un centro, creo, recordar haber leído, luego también en otros lugares de la geografía nacional. Y en Alicante hubo también una historia de belgas que al parecer era una imitación de la Orden del Templo Solar.
Esto aparece también en las redes de Criten de Francia y en el caso Dutroux, porque algunos de los implicados de la red de Abraxas tenían conexión con la filial esta del Orden del Templo Solar. Una secta, como digo, de lo peor que ha habido en nuestra historia de la humanidad. Interview llegó a sacar papeles de contabilidades de cómo el Templo Solar aparece vinculado a estamentos de Estado, porque la Gladio es la OTAN. Entonces, a partir de ahí, cada quien puede hacer su propio juicio. Pero yo quiero narrar una cosa, es que a Valdelomar, una de las películas que le dicen que haga, que se llama Lunas de Sangre o Luna de Sangre o Lunas de Sangre, se la financia el ministerio que dirigía Fraga. Cagaros con esto, una película, porque según el Ministerio de Información de Turismo, que necesitaban una película para que España lleguese a destacar a nivel internacional y casualmente cogen a Valdelomar. Cagaros con esto. Bueno, pues yo tengo aquí un libro que se llama Franco Top Secret, en el cual está escrito por José Lesta y Miguel Pedrero, que cuentan la historia del diplomático de Franco que adoraba a Satanás llamado Juan M. Juan M. era un tipo que estaba en Estados Unidos, ingresado en la iglesia de Satán, en la época que Sergio del Monte estaba activo, casualmente haciendo estos viajes raros. Lo traen para España a este Juan M., del cual Gabriel Carrión lo conoció, porque así citan en el libro la historia, y llegan a contar que Juan M. llega a tener una relación muy estricta con Carrero Blanco, y que Juan M. es el que trae todo el satanismo norteamericano por valija diplomática a España. Y cito lo siguiente, porque esto tiene que ver con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Si me permiten, busco lo siguiente. Aquí dicen que la institución de la Iglesia de Satán había nacido el 1 de mayo del año 66. Y esto se remonta a la época que Sergio del Monte trabajaba en el nodo. Pues aquí vienen a decir que en realidad a Juan le importaba poco la filosofía de la secta y nada el mundo del ocultismo. Cuestión que miraba como propio de seres ignorantes. El tío estaba por poder y por dinero. Siguiendo con la cuestión, aquí hablan del tema de los masones. Aquí viene un tema que es muy, muy importante. Dice, a partir de ese día Juan ya no volvería a ser el mismo. Las palabras de Lavey, Anton Sándor Lavey, retumbaban en su mente. Su discurso casaba bastante bien con la ideología de Juan M., la cual podíamos calificar de cercana a la extrema derecha. Por otro lado, los dogmas de la Iglesia de Satán tenían algo que para nuestro protagonista resultaba muy atrayente. Despojaba al ser humano de todo sentimiento de culpa, un sentimiento que nuestro protagonista había vivido en carne propia durante su educación en la España ultracatólica. Juan acababa de caer en las redes del maligno y casualmente regresa Juan M. en el año 74 a España, en el mismo año que se cargan a Sergio del Monte. Esto lo dice el libro, lo dice la página 299. O sea, el satanismo en España, Orden del Templo Solar, Iglesia de Satán, Templo de Ses se introdujo en España en el año 74. Casualmente, Carrero Blanco ya estaba muerto. O sea, y en el año 75, La Palma, Francisco Franco. Entonces, si teníamos a un diplomático que estaba en Estados Unidos, que durante su estancia en Estados Unidos se asocia con Anton Sándor Lavey, que era miembro del FBI, aunque este era un pagafantas, pero los contactos que tenía eran muy importantes, porque no tenemos que olvidar que ninguno de los protagonistas de esta historia, nadie quiere hablar. Tanto David como yo hemos localizado en Facebook a dos personajes que tienen la película en VHS. Yo no sé cómo se ha proyectado eso en VHS, ya que me lo expliquen a mí, que nos han leído y no nos quieren dar el falso documental. Yo no sé qué es lo que pasa. En el Emule también había algo que decían que era el corto del cine y de repente es un corto de Ciudades por España.
se la descargó un compañero nuestro y era una tomadura de pelo. Entonces yo quisiera preguntarte, David, tú que has visto el documental en el año 2007, ¿recuerdas lo que decía Francisco Pérez Avellán, Jiménez del Oso y toda esta fauna de expertos que para mí me representaban como parte de esa liberación? Adelante. Bueno, para serte sincero, lo tengo un poco sesgado porque, como he comentado, yo visioné este documental en el año 2007. Entonces tengo como flashes, ¿no?, del documental. Es una pena porque me gustaría poder explicar principalmente el contenido de ese documental, pero yo lo que recuerdo, lo que se explicaba era todo muy oscuro, muy siniestro, porque todo giraba en torno a la película que quería realizar Sergio Del Monte. Pero desde luego no vamos a parar hasta poder encontrarlo y hacer una segunda parte de este programa, porque me parece un tema y un caso que de verdad debe de conocer la gente, porque como hemos hablado sobre esta otra secta de la Orden del Templo Solar, que es lo más parecido a la que pertenecía Sergio Del Monte. Y aquí entonces sí nos encontramos con algo más de información que he logrado encontrar, y me parece sumamente importante que deba de conocer la gente qué es lo que hacen este tipo de sectas, porque como bien has comentado, fue la policía suiza quien investigó a esta orden. Pues tengo que decir que después de que se encontrara el bebé que he comentado que asesinaron, el 5 de octubre de 1994, que fue cuando la policía suiza encontró esos 48 cadáveres, que los encontraron en dos localidades diferentes, alejadas entre sí por unos cientos de kilómetros. ¿Vale? La policía belga no necesitó investigar demasiado para conectar el crimen del bebé con esta matanza que encontraron después. Los primeros que intervinieron, porque como bien hemos dicho, provocaron varios incendios, fueron los bomberos los que actuaron de primeras, que apenas lograron sofocar las llamas y bueno, todo fue pasto de ese incendio. Bueno, pues hallaron el cadáver de un hombre en una cama. Tenía un tiro en la sien y una bolsa de plástico cubriéndole la cabeza. Un extraño suicidio. Sin embargo, en pocos minutos se impuso la realidad más espantosa de este caso. Detrás de una falsa pared había 22 cadáveres más. O sea, esto parece una película de terror, pero la realidad supera la ficción. Fue una muerte colectiva y coreografiada. Estaban cubiertos, como había comentado, con largas túnicas blancas. Los cuerpos formaban un semicírculo, se enfrentaban entre sí rodeando un altar cubierto por un paño de terciopelo rojo, un cáliz, candelabros, cruces rojas, estandartes y alguna armadura, varias ramas medievales y ornamentos religiosos. Pocos minutos después, otro llamado a uno de los bomberos, a 200 kilómetros de allí, en una localidad que se llama Grand Sur de Galván, 3 viviendas muy próximas entre sí también se estaban incendiando. Otra vez, otro hallazgo terrible. Aquí eran 25 los muertos. Entre ellos había 3 niños, un chico de 14 años, y los cuerpos sin vida formaban una estrella. No sé, Juan, ¿qué te parece a ti esto? Porque es que esto da pánico. Vamos a ver, no es que
me lo parezca. Esa secta la conozco, repito, porque en el caso Dutroux aparecen miembros de susodicho culto relacionados con los implicados de aquel sumario. Y en la secta de Crypten también, el Affair Crypten. ¿Qué es lo que pasa? Que en la operación Gladio, uno de muchos tantos implicados también estaba anexado a esto, porque ideológicamente la rama, vamos a decir, de esta gente era, vamos a decirlo, la rama dura del neofascismo, del verdadero, no lo de ahora. Lo de ahora me da hasta risa oír eso del fascismo, los fascistas, no. Estamos hablando que el núcleo duro de la OTAN, que creó la Gladio y creó la secta de la Orden del Templo Solar, yo esto lo puedo demostrar porque tengo los documentos que miembros de esta gente no solo estaban en la Orden del Templo Solar, sino estaban en la secta Cries y en otras redes de pederastia entre Francia, Países Bajos y otros lugares. Voy a quitarme la cámara porque se me está oscureciendo y esto no me queda bien. Entonces, lo que quiero decirle al público es que estamos ante un grupo de personas que, bueno, casualmente había algo que los conectaba, que era el suicidio colectivo, como el caso de Havensgate, ¿no? Que con zapatillas de Nike se acaban suicidando una serie de personajes y acaban siendo encontrados todos en sus camas, ¿no? Es como el caso de Waco, cuando aquel tío todo loco, el mesiánico este, que en verdad era un agente encubierto relacionado con los Clinton, acaba incendiando todo esto. Pero ya hablaremos de Waco porque eso tiene tela lo que había detrás de la trama Waco. Luego también el caso de Jim Jones, que ya ustedes conocen, de la Guayana francesa, en el cual pues este tío tenía relación con la CIA. A mí no me extraña, voy a decirlo bien claro, que aparte de que ese culto estaba instalado en España más que en otros países, bueno, sí, hemos dicho Francia, Bélgica, Países Bajos, etcétera, pero en España estaban en Canarias. Esta gente estaba obsesionada con el tema del sol. Y casualmente, Interview, que esa revista la tengo por el tema de aquel artículo, publicó las contabilidades de susodicha secta. Y todo está relacionado con política. Entonces, Sergio del Monte, a mí lo que me sorprende es que su supuestamente mentor la palma el 4 de agosto del año 82. José Val del Omar, relacionado con el señor Fraga, porque le patrocina la película Luna de Sangre. Agua, fuego y tierra eran los tres gustos que tenía José Val del Omar. José Val del Omar siendo premiado en Bruselas, donde estaba la trama Dutroux ya en activo. Bueno, o parte de la red del culto de poder. Lo que yo no acabo de entender, ¿quién deja negativos de la película 5 minutos de ello en Italia? O sea, esto es lo que a mí me llama la atención, porque el que lo dejó custodiado en Italia cuenta la historia que un señor lo llegó a guardar. Un señor de los que trabajaba ahí, un conserje, y entonces cuando va este señor que hemos citado aquí con ustedes, José Luis Rebordinos, porque él estaba buscando otra cosa y se encuentra esto. Primero, cuando se habla de ataúdes de luz, se habla como de aquella leyenda urbana, ¿no? Pero la historia cambia y da un giro cuando se encuentran esto, que es el negativo, que son 5 minutos, y dicen que es una película maldita. Yo os voy a decir sinceramente una cosa. Cuando intentas buscar algo de esto, a mí me da un mal presentimiento. El estómago me empieza a hacer una sensación que no me gusta y me genera una especie como de sensación como de maldad. O sea, es como que Sergio del Monte estaba poseído o quería salirse y contar la verdad. Sobre todo lo que más me impacta es que Chicho Ibáñez Serrador produjo, porque lo reclutó, un documental llamado Enfermos Terminales. O sea, qué casualidad que el mundo de la psiquiatría vuelve a meterse de lleno, ¿no? Calvé en esa época jugando un papel con el Hospital Ramón y Cajal y de repente Televisión Española nos produce Enfermos Terminales.
Yo lo que puedo decir es que casualmente en la década de los 60 trabaja en el Nodo. Hace semana y algo mandé un escrito a Televisión Española instándoles que me dijeran qué información tenían sobre Sergio del Monte, si había trabajado, sí o no, que nos dijeran si fuera verdad o era un bulo. Y la contestación de ellos es nada, no nos dicen nada. La noticia que nos ha sorprendido es que han publicado remasterizado el Nodo. ¿Qué pasa aquí? Esto huele raro, ¿no? Porque Paul Nassy habla de él como un personaje oscuro. El Hombre Lobo habla de Sergio del Monte como un personaje bizarro, bizarresco. Ahora doy paso a David. Lo que más me sorprende es que en el año 77 muere la esposa del Valdelomar. O sea, las relaciones que tenemos, si esto es verdad, Sergio del Monte, muerto en el año 74, asesinado en 3 partes, y casualmente se suma la triple muerte, la triple corona, con la muerte de la esposa de este Valdelomar, y luego el 4 de agosto del año 82, con el accidente de coche. Yo creo maldiciones porque obviamente no es normal que Valdelomar, de origen granaíno, relacionado con estas misiones pedagógicas del 32 al 36, que las creó Rafael Dieste, que era muy amigo de la generación del 27, cagaros con esto, y cuando hace Fuego en Castilla a José Valdelomar, es totalmente tétrico lo que se ve en ese documental que está en YouTube. O sea, yo os invito a que estudien lo que era Valdelomar. O sea, es que casualmente el cine subliminal lo introduce a través de los laboratorios Platt. ¿Y quién donó todo ese metraje al Museo Reina Sofía? Uno de los presentadores de quién sabe dónde. Este tal Ernesto Sáez de... ¿Cómo era? ¿El Ernesto Sáez de Brugú? Algo así, que no me acuerdo de ese apellido dantesco. Bueno, pues lo donaron todo el material de Valdelomar al Museo Reina Sofía. Adelante, David, yo sé que me das paso, pero también quiero que tú hables y nos comentes. Sí, sobre todo quiero que tenga presente a la gente de que estamos ante sectas que verdaderamente cometen una serie de crímenes, sobre lo que hemos hablado siempre, ¿no? Las sectas, logias, ¿no? Sobre todo vertientes de la búsqueda del poder. Bueno, parece ser que esta secta de adoradores del sol habían culminado en lo que es en la búsqueda de lo que ellos llaman sobre qué es la verdad, de sacar la realidad que está encubierta. Pero, claro, cuando uno empieza a indagar en este tipo de sectas, ¿no? Y sobre todo, hablando sobre esta orden del templo solar, que es lo más parecido a esta secta a la que pertenecía Sergio del Monte, nos encontramos con un patrón que es bastante similar en este tipo de sectas, que son a la hora de cometer sus crímenes en 3 maneras diferentes, que una que es con disparos en la cabeza, por envenenamientos y colectivos y directamente en una especie de rituales satánicos. Esta orden del templo solar, que habían tenido diversos problemas con la justicia, cuando la policía encontró toda esta vorágine de cadáveres, encontraron a sus 2 líderes, Josep Di Mambro y Luc Louret. La policía, bueno, en las primeras impresiones se creían que era un suicidio colectivo, ¿no? Pero claro, cuando los forenses empezaron a ir examinando los cuerpos, descubrieron que efectivamente las muertes habían sido de diferentes maneras. Entre maneras, como he comentado, algunos habían sucumbido a un disparo en la cabeza, otros ingerido veneno
y luego en lo que es el incendio provocado, en el que ya no quedó nadie vivo. Digamos que el horror había empezado unos días antes y en otro continente, en la ciudad canadiense de Morin Heights, cerca de Quebec. Que un matrimonio había invitado a otro a comer y entonces era una especie de cena de reconciliación y al mismo tiempo la presentación a los antiguos miembros de la secta, y ellos presentaron a su hijo de 4 meses. Aquí volvemos a lo que son a los integrantes de este tipo de sectas, en los cuales también presentan a sus propios hijos, y en este caso un bebé de 4 meses, a los que lo van a sacrificar. O sea, estamos hablando de hechos terroríficos. Este matrimonio del que os he hablado, el marido Nick y Antoine Dutroit, junto a su bebé Emmanuel, como digo, fueron invitados a la casa de este otro matrimonio, de Jerry y Colette Goodrot. Uy, se me ha ido esto. Tranquilo, tómate tu tiempo. He traído una cosa, cuando termines lo voy a mostrar porque así arrojamos algo de luz a todo esto. Adelante. Sí. Bueno, los 4 se habían conocido en la Orden del Templo Solar. Los primeros la habían abandonado ante el enojo de los líderes. Habían decidido, de una de las principales directivas del grupo, que era que había formado pareja, y para cómo habían tenido un hijo sin que lo supieran sus líderes. O sea, hasta qué punto hay la manipulación y el control de cada uno de sus miembros. Bueno, pues estos líderes de la Orden del Templo Solar decidían quién se casaba con quién. Entonces, al llegar, encontraron en la casa a Joel Egger y Dominique Eberantron, otros 2 miembros de la Orden del Templo, y los Dutroux pensaron que el encuentro se trataba de una especie de tregua, y ante la aceptación del regreso, Dominique y Nicky se habían llevado muy bien hasta el momento. La cena había transcurrido con normalidad, todo iba fenomenal, y entonces Dutroux, al bajar las escaleras del sótano, le golpeó con un bate de béisbol en la cabeza, y Antoine, que ya yacía en el suelo, abierto por el batazo, lo degollaron y le metieron 50 puñaladas. A la mujer la metieron 27. Y al bebé le clavaron una estaca en el corazón. O sea, a mí se me están poniendo los vellos de punta. Porque decían que el bebé era el anticristo. O sea, yo que no... Pues Sí. espera que cuando vaya a dar estos datos la gente hoy no duerme. O sea, porque tengo aquí lo que Interview publicó y, bueno, continúa y ahora voy a leer esto porque tengo la estructura de cómo era la Orden del Templo Solar, pero cuidado porque esto puede reventar a más de uno la mente. No sé si quieres que empiece a leerlo o terminas de lo que estabas comentando. Sí, voy a terminar, quiero terminar esta sección, esta parte, en la cual esta Orden del Templo Solar fue fundada por Luc Juret, que era un médico homeópata que creía ser la reencarnación de un templario. Aquí ya la cosa se va poniendo bastante interesante. Y por Joseph Dimambro, es un joyero que se ganaba la vida estafando a la gente. Se amontonaban en lo religioso, en la magia, en el nazismo y en la masonería. Un renacimiento de los templarios y de las supersticiones que traían la transmigración de las almas. Paso adelante. Cuando pueda, silénciate, porque es que, claro, como hay una interferencia por ahí rara, bueno, pues yo voy a mostrar estos de Interview, mirad el logo de la Orden, y ahora empieza lo calentito. Interview
destapó hace 2 semanas una reunión secreta en Tenerife. Casualmente ahí estaba la desaparecida Elisabeth Brichet, que estaba buscada en el caso Dutroux, era una de las que habían secuestrado otra red de Francia, de 90 adeptos de la secta destructiva Orden del Templo Solar procedentes de Europa y Norteamérica. Con la publicación del reportaje sobre ello, se abortó una matanza ritual que se iba a hacer en Tenerife en forma de suicidio colectivo prevista para el pasado 1 de julio. Ahora sacamos a la luz los estatutos secretos de la secta y sus conexiones internacionales con la... Es que siempre están con lo de ultraderecha y tal, y órdenes militares europeas. Has dicho joyero, ¿eh? Esto de Cardona se podría un poco extrapolar, pero bueno. Ha habido más muertes y seguirán produciéndose suicidios hasta el final del milenio. Fijaros cómo empieza la historia. Tristemente, este goteo de sangre no va a parar, sean suicidios provocados o voluntarios en Canadá y Australia. Ha habido una docena de miembros de la Orden Solar que se han inmolado. Una docena. Y la policía y los jueces lo han escondido. Cagaros con esto. Para no darles más publicidad. Porque ya había 74 cadáveres. Aquí en España se ha conseguido abortar el último suicidio masivo al denunciarlo antes en los medios de comunicación. Ese es el único camino a seguir. Así de tajantes y convencidos se muestran ante Interview 2 miembros del Templo Solar. Bueno, que tienen miedo a hablar y todo esto. Y aquí dicen que, según la policía, fueron asesinados en Morin Heights. Aquí Interview llega a decir que el gran culpable de este nuevo rebote templario a nivel mundial, a comienzos de los 80, fue el escritor esotérico francés Jacques Breyer. Fundó el 12 de junio de 1952 la Orden Soberana del Templo Solar. Esto ya tiene que ver, templarios, orden siniestra que podríamos unirlo a la Iglesia de la Veracruz. Madre de todas las órdenes solares posteriores dentro del castillo de Arguigny, Francia. Otra vez el tema de los castillos. Una supuesta ágata secreta del temple. La idea de Breyer era fusionar toda la simbología y esoterismo templario de cara al final del milenio. Y este resurgimiento templario solar organizado como secta destructiva en los 80 por los grandes maestros Joseph de Mambro, Louis Juret y Julien Orillas. Señala el comienzo de una nueva era espiritual con vistas al retorno del Cristo en gloria solar. El fin era crear una unidad templaria, la nueva alianza para el resurgir del templo y renovar el juramento de fidelidad de la orden. Se trataron su primera sede internacional. La estructura interna se conformó bajo 3 aspectos: iniciático, religioso y caballeresco, en 1980, y todo es después de la muerte de Sergio del Monte. Los templarios franceses reabren simbólicamente el camino francés y español de Santiago y empiezan a reclutar adeptos en la península. En Francia, el país que acabó con el temple en el siglo XIII, son declarados asociación en 1991 en España. ¡Pepe! En Francia. En España se inscriben como asociación el 26 de abril de 1994, como orden soberana del Templo Solar. Pero bueno, aquí ya están diciendo que hay logias masónicas y del Amor, antigua y mística orden de las Rosacruces. Casualmente, a ellos los reconoce oficialmente el gobierno de Mónaco el 25 de mayo del año 70. Ahora viene el paquete de AliExpress. Esta es la estructura de la orden.
y voy a dar los nombres. Esto lo publicó Interview. Dar gracias a Interview, aunque fuera un poco amarillista. Ramificaciones de la secta. Servicios secretos de la OTAN. La CIA, el CSIC, el SISMI, el CIFAR, Red Gladio, Confederación de Oficiales Interaliados de la Reserva, Orden Soberana y Militar del Templo de Jerusalén, Orden de los Caballeros de Colón de Boston, Estados Unidos, Orden de los Caballeros del Loto de Oro, Orden de los Caballeros Teutónicos Templarios, Nacionalsocialista, Orden de los Caballeros del Templo de Cristo y Notre Dame, Orden Militar de Alcántara, Orden Militar de Montesa. ¿Eso no le suena a alguien de Montesa con la orden religiosa que hay en Valencia? Bueno, seguimos. En España estaban instalados en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en el País Vasco y en Navarra. Casualmente, todo esto acaba siendo conexión con la pirámide Archeria Menta Atlanta, con Roma, Lausanne, Zurich, Londres, Bruselas, Ladom, Berlín, Frankfurt, Bonn, Martinica, Guadalupe y, dice aquí, Quebec. Bueno, aquí lo que vienen a decir es que estos señores estaban financiados por el CSIC, Servicio de Inteligencia Español. Voy a mostrarlo porque luego dicen que aquí mentimos, que somos unos mentirosos y tal. Lo voy a poner en pantalla para que quede claro a sus señorías que ahí pone CSIC. CSIC. CSIC, ¿eh? Red Gladio. Esto es caso de Utrúa, señores. Ahora la pregunta es, ¿vamos a seguir negando que además esos son investigaciones oficiales? Órdenes como la de Montesa, que aparece relacionado con la Comunidad Valenciana, que aparece relacionado con la red de pedófilos que había entre el norteamericano, el tal Cardona y esta gente de Alcácer. Y también la investigación de una orden religiosa del monasterio de Puig, del que era, según David García, el rey emérito, con uno de la 311 comandancia de la Guardia Civil, que llevaba el caso Alcácer. A ver, David, yo te doy paso porque te pregunto, ¿Ataúdes de Luz no acabaría siendo esto que llamamos el paquete de AliExpress? Pues hombre, si antes, digamos, que se disolviera, digamos, la secta, murieron todos. De hecho, antes de la disolución, en octubre del año 94, en las que 74 integrantes más se suicidaron y fueron asesinados por sus compañeros, la última tanda fueron en burdeles franceses en los que murieron 33 personas. 33. Entre ellos varios niños. Decidieron seguir adelante con este tránsito porque decían que recibían mensajes de los otros compañeros ya fallecidos para que les hicieran compañía. Vamos a ver. Y aparte de que se encontró una cuenta bancaria con 94 millones de dólares a nombre de los dos líderes de la secta. Pues hombre, puestos a buscar relación, conexión, sobre todo con la red Gallo y sobre todo con el caso Dutroux, en las que en conexiones internacionales recae en España y en el epicentro de toda esta maraña en los años 90, pues poderosa, claro, no te da más que llegar a efectivamente
a este tipo de órdenes religiosas, como bien has comentado. Hay otra orden religiosa muy cercana a la del monasterio del Puig, que está a 500 metros, de las cuales se conectan unas con otras a través de túneles subterráneos. Claro que llama poderosamente la atención, como bien has dicho, que en los integrantes de esta orden nos encontramos a un alto mando de la Guardia Civil que en su momento era el jefe de la 311 Comandancia que investigó el caso Alcácer y que misteriosamente, por decirlo de alguna manera, porque no tuvo ningún misterio, que prendieran fuego a una de las pruebas más importantes, que era la alfombra donde estaban envueltas las chiquillas, y esto está en prensa, y que según fuentes de la comandancia, que se deshicieron de ella porque se pensaban que era basura. O sea, vamos a ver, ¿se creen que somos tontos o qué es lo que está pasando aquí? Es que vamos a ver, con el perdón, para dosificar el tema. A mí lo que me llama poderosamente... otra vez, tienes que silenciar porque si hay una copia, hay una cosa muy rara. Compañero, que es que... Sí, no pasa nada, tranquilo, vamos a ver. Volviendo aquí de la cuestión, ¿vale? A mí, lo que me llama poderosamente la atención es que también ahora van a decir estos neófitos de la materia que esto de Interview también es mentira porque Interview era amarillista. Mis cojones 33. Lo voy a decir bien claro. Lo que no puede ser es que encima publican los papeles de los estatutos cuando Interview valía la pena en sucesos. Luego ya que cada quien haga sus historias mentales. Pero estamos hablando que en el año 94 pasa todo esto, que se montó una gran trifulca y se tapó, porque hemos leído que no se les quiso dar más publicidad porque ya habían habido 74 muertos. No, pues oye, pero ¿a quiénes están tapando? A toda esa caballería de satanistas, porque casualmente la Iglesia de la Veracruz es de las órdenes soberanas templarias que con la Orden de Malta y toda esta banda de templarios, no sé si adoradores de Baphomet, se reúnen ahí una vez al año, durante la Semana Santa de cada año. Entonces la pregunta es, ¿en qué nos quedamos? ¿En que somos tontos todos o queremos llegar al quid de la cuestión? Eso sí, sin que tengamos que tener que aguantar esas consecuencias de amenazas, porque esta gente, pensar que se relacionan con gobiernos, se está hablando de masonería, se está hablando ya de niños en burdeles. O sea, los burdeles en el caso de Dutroux está documentadísimo, está más que público. Hay 27 muertos que se han quitado del medio y eso es una metodología de la Operación Gladio. Y la Gladio en España la crea Francisco Laína. Voy a decir una cosa, no sé si os acordáis que había un señor de Canarias que lo hicieron desaparecer, de apellido Fuentes, Eufemiano Fuentes, que le echaron la culpa a un señor llamado el Rubio, que se exilió en el Argel, en Argelia, y resulta que la investigación la llevó Francisco Laína. Laína, casualmente, es quien manda a atrapar a este susodicho personaje llamado el Rubio. Pero casualmente el Rubio, por ayuda de Cubillo, estuvo exiliado. Y justamente en esos años, en el año 70 y algo. Entonces, aquí lo que no me cabe en ningún género de dudas, y me da igual si tengo los lapsus o no, es que estamos hablando de un pelotazo, es que hay una trama orquestada por las altas esferas europeas a nivel internacional en el cual son asociados de órdenes, sectas y cosas de ocultismo. Y esto no es una invención, es que ustedes en Tu Colección buscan Interview. Si a ustedes les interesa comprar la revista, busquen el número 1107 del 14 al 20 de julio del año 97 y ahí está los estatutos secretos del Templo. O sea, por cierto, aquí se publicó los otros Alcácer. Vamos a abrir el ojo de la polémica.
darme ustedes un momento, que vamos aquí a abrir la caja de Pandora. Un momento, estamos llegando a la hora, esto se ha pasado rápido. Bueno, casualmente se publica 6 crímenes sin resolver. Se nombra a Leticia Temiño, Beatriz Agredano y Sonia Rubio. Pero es que Sonia Rubio decían que había sido Joaquín Fernández. Eva Blanco, Sandra Castellón. ¿Vale? Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, aquí nos muestran los casos. Aquí pueden observar a la primera víctima. Aquí pueden observar a Beatriz, que de hecho hemos tenido contacto con uno de los familiares de Beatriz Agredano, en el cual él no se cree la versión oficial. Se echaron culpa a 2 tiparracos que cumplieron sus condenas en prisión. Creo que habrán salido ya. Pero yo, David, llegando a este kit de la cuestión, a la hora del programa, a mí me surgen muchas preguntas. Si estamos ante un documental que puede destapar una olla de gas, que nos dejen de calificarnos como de conspiranoicos, como de seguidores de una fanaticada de locos sin frenos, pero cuando vemos toda esta información, que además Interview pues tenía un cierto interés por sacar las cosas, y yo esto se lo tengo que reconocer. Por eso yo os invito a que vean Octámbulos Despiertos, que ya está publicado el programa de Ice White Shout que hicimos en el día de ayer, destripando el rito escocés de los 32 actos al grado 33. Bueno, David, era para hacer un poco de publicidad, también puedes hacerte publicidad de Crimen y Castigo, que por cierto, felicidades por, bueno, recuperar un poco esos años, ¿no?, del periodismo. Algunos dicen que es chabacano, ¿no?, pero yo lo relaciono más al Mississippi cuando era periodismo duro y puro con Juan Ignacio Blanco y don Fernando García, ¿no? ¿Algo que añadir ante estas, bueno, ya siniestras historias del mal? Bueno, ante todo, quiero dejar claro ante la audiencia que en nuestros programas, o sea, ofrecemos información, datos. Recordemos que dato mata relato, y a especulaciones. Aquí solo ofrecemos información, o sea, aquí no hacemos ningún tipo de especulación, ni mucho menos. Aquí toda la información está contrastada, está verificada, está investigada y desde luego, y ofreciéndole de la mejor calidad. De hecho, bueno, yo me comprometo con la audiencia a que vamos a encontrar ese documental y haremos un siguiente programa exponiendo efectivamente de la realidad de lo que estamos hablando. O sea, de aquí no nos estamos inventando absolutamente nada. De aquí incluso invitamos a la gente a que investigue y saquen sus propias conclusiones, porque las opiniones que nos podamos forjar vienen de la información ofrecida. Y como bien has dicho, vamos a seguir y vamos a dar con ese documental y vamos a llegar al kit de la cuestión, que cuál es la finalidad de todo esto. Vamos a ver, volviendo al kit de la cuestión, entrando en este punto final. Esto es un trabajo de años. Esto no son bulos, no son mentiras, esto no es una paradoja y tampoco estamos aquí para marear la perdiz. Es un trabajo serio de colaboradores que algunos no quieren salir, que David conoce parte de mi información y él puede dar veracidad a lo que yo he estado manifestando en muchos programas, que algunos piensan que yo estoy jugando aquí con la gente, pero hay muchas veces que nos tenemos que salvaguardar el pellejo, porque no estamos hablando aquí de grupos de criminales de calle, estamos hablando de gente que tiene mucho poder,
tienen mucho dinero, tienen ciertas afiliaciones al mal, al ocultismo, a otros dioses de antiguos sectores que están vinculados a cultos del sol. Y sobre todo porque esta es la casa de la información, ustedes lo sabéis. David es alguien que también está haciendo una labor muy buena y sabe muy bien poner los puntos sobre las íes. Javier Bleda, al que le han intentado meter en prisión, no han podido con él porque Bleda es un gran sabueso del periodismo, que tiene una forma de hacer las cosas o de otra. Aquí no lo vamos a prejuzgar. Que haya gente que quiera convertir sus programas para tirar pestes sobre otros me parece mezquino, ruin y sobre todo chabacano. Hay que saber diferenciar entre información y marujeos y casas de golfas. Porque lo que no puede ser es que de estas muertes macabras se haga morbo, amarillismo y se esté convirtiendo esto en dimes y dimetes. No se puede consentir, porque si yo tuviera uno de esos hijos y me entero que se está haciendo morbo, la denuncia les cae. Porque ninguno de estos familiares quiere salir. Puedo entender a don Fernando García que no quiere hablar, lo puedo entender perfectamente, aunque yo tengo un poco la teoría del porqué, pero no voy a hablar de esto ahora. Es decir, ahora mismo en lo que estamos centrados es en decir que hay un falso documental que dicen algunos, donde se habla sobre una extraña muerte de un director que estaba vinculado a una secta llamada Adoradores del Astro Rey, que acaba siendo una filial de este culto del templo solar, de la orden del templo solar. Pero bueno, juegos de sectas, tenéis In Memoriam de las Ritual, tenéis Still Life, videojuegos de Jack the Ripper, en el cual se habla de la masonería o asesinato por decreto de Donald Sutherland, en el cual hablan de la realeza británica implicada en los asesinatos de Jack el Destripador. A nadie le extraña que Bermúdez de Castro hiciera esas películas de templarios y con Mozarowski, ¿no? Yo creo que ya a estas alturas hemos llegado a un punto que parece que lo que se hacía antiguamente se le ha olvidado al colectivo desde el personal. Me duele mucho tenerme que ponerme así para explicar las cosas. Creo que todos tenemos un recuerdo en nuestra mente que había gente grande denunciando las sectas satánicas que antiguamente se hablaba en televisión sin ningún problema. Por eso creo que es importante que hagáis virales estos programas, que esto no es por clics ni clickbaits, es por justicia poética, es por una verdad. Podemos estar equivocados o no, pero casualmente nos están echando a un segundo plano para que los perros nos estén comiendo, con perdón a los animales que valen más que los humanos. Esto es mi cierre, reflexión para la parte final. Y David, darte las gracias porque sé que bueno, tu tiempo es muy, muy ocupado, pero estás aquí siempre que te necesito. Muchísimas gracias. Mira, yo solo quería hacer un par de puntualizaciones. Una es sobre Bermúdez de Castro, ya que lo has mencionado. Ya había comentado en anteriores programas algo con lo que yo me encontré investigando a este señor. Y para poner en contexto, bueno, sobre todo a la gente de nuestra generación, estuve hablando sobre el grupo infantil Parchís. Los Parchís eran un grupo infantil musical y en el que yo me encontré que el creador de las películas que protagonizaron el grupo Parchís fue precisamente Bermúdez de Castro. Y yo, indagando, investigando sobre el grupo Parchís, me encontré con una historia de abusos, de violaciones, todo contra los menores. Y entonces ahí es donde sí podemos relacionar efectivamente a Bermúdez de Castro con todo ese oscuro mundo de lo que es el tema de coger, o sea, y de explotar a los menores, lo que es en cabeza visible, pero que indagando y rascando te encuentras pues, que se abusan de ellos, los violan y les hacen de todo.
y que igual yo invito a la gente a que investigue y busque qué era lo que había detrás del grupo Parchís, pero que en la creación de sus películas tenemos a este siniestro personaje. Y luego, como para finalizar, ya que has comentado sobre el tema de que hay mucha gente que no quiere hablar, yo ahora estoy investigando el tema del entramado que hay con los menores tutelados aquí en España y me estoy encontrando pues, que incluso con familiares y con personas que han sufrido todo este tema y efectivamente no quieren hablar porque estamos ante una de las mayores mafias que hay con el tema de los menores aquí en España, servicios sociales, centros de menores y la verdad que el día que será en breve que hagamos el programa va a salir mucha manteca a la luz. Antes que nada, hablaremos de ese tema. Yo he tenido testimonios de madres, pero yo ya pondré en conocimiento del público que por un comentario que hice, a mí casi me agrede un señor en una manifestación que los Mossos de Escuadra me tuvieron que escoltar. Y esto es una historia que había una orden dada por 4 o 5 personajes que son conocidísimos por ustedes y me parece vergonzoso que llegáramos a ese punto, porque yo dije algo así como que habían habido sobornos. Y estoy hablando de pagos del Estado para que los padres no denuncien. Y yo no estoy diciendo ninguna infamia, pero bien que tenéis los cojones para enviar a vuestros perros de turno a intentar amenazarme, en pocas palabras, de meterme en un pozo y 7 veces en un pozo, 7 casualmente. Este señor estuvo media hora, incluso lo filmaron. Lo tengo identificado. Yo no puse denuncia porque digo, a mí no me ha agredido porque conozco el código este de delitos leves de amenazas. O sea, entonces hubiera perdido el tiempo. Pero a mí ya me ha pasado ciertos episodios porque cuando tú planteas a las madres que digan que son los poderosos, se rajan a último momento porque las asociaciones, algunas, no todas, yo no quiero generalizar ni pienso dar los nombres, pero tienen relación con la Fiscalía General del Estado. Fiscalía General del Estado ha recibido en sus despachos, o el Consejo General del Poder Judicial, bueno, está entre estas dos facciones a padres de menores. ¿Y qué sucede? Que todos salen con las manos vacías. Yo, cuando digo esto de los sobornos, es porque a mí me llegó información anónima del por qué no se llegaba hasta el final. Repito, yo no sé a cuántos padres y tal, ¿vale? Pero que a mí me intentaron agredir por esto, sí. Y a partir de ahí entendí muchas cosas. Sé quiénes montaron el complot. Lo sé de primera mano, porque al día siguiente me llamaron todo nervioso para que no lo hiciera público. Y son personas relacionadas con la cienciología. No voy a dar los nombres. Los nombres, si los tengo que dar, será si me ponen alguna querella o no ante el juez. Porque repito que hubo un cámara que lo filmó. ¿Cómo estaba el tío hostigándome? O sea, y esto es muy grave lo que estoy diciendo. Desde entonces no he ido a ninguna manifestación. Porque yo he llegado a temer por mi integridad física y encima estamos hablando de gente que supuestamente está del lado del bien. Pero vamos, esto es muy fuerte. Estamos hablando en Barcelona, en plena, ¿cómo se llama? La vía esta famosa que va hasta el Palacio de Justicia, pues por ahí es donde sucedió aquello. Y los Mossos, yo les tengo que dar las gracias, aunque tengan sus graves fallos, pero me cuidaron, ¿eh? Y yo les dije, era tal persona, incluso me investigaron, y, ay, sí, sabemos que usted ha estado denunciando lo del rey emérito y tal. Fijaros cómo esto siempre acaba siendo la conversación del mismo tema. Bueno, adelante. David, con todo esto. Mira, ¿tú sabes cuánto recibe la administración por tutelar a un menor? 4.000 euros al mes para su manutención.
Eso es lo que se recibe. ¿Sabes cuánto recibe el menor? O sea, 0. O sea, estamos hablando de un negocio tan lucrativo que está perpetrando, perdón, en este caso, la administración del Estado. O sea, están utilizando a la... o sea, se supone que de quienes tienen que velar la integridad física y psicológica de un menor son los que están detrás del entramado para que luego acaben violados, porque estamos ante unos casos gravísimos en los que se están violando a menores tuteladas, pero ya no solo en el tema que se ha sabido en Baleares o en el Principado de Asturias, es a nivel nacional, en todas las comunidades autónomas. O sea, da igual si está el PP o está el PSOE, da igual. El entramado es el mismo y los que se lucran son los mismos. Y como digo, que es gravísimo que todas las formaciones políticas, PSOE, PP, Podemos, Sumar, Vox, todos son conscientes del problema y de lo que están sucediendo con los menores y no están haciendo absolutamente nada. Se crean comisiones de investigación por las violaciones de las menores tuteladas y se niegan. O sea, no tengo nada más que decir. Ya lo has dicho todo con este comentario. Hablaremos de ello. Yo estoy dispuesto a dar mi testimonio de lo que he conocido de este entramado. Es siniestro, repito, hay peces gordos desde hace décadas metidos en este encubrimiento estatal. Y bueno, pues yo quiero darle gracias a David porque ahí donde lo veis, pues está dando la cara. Yo rezo de que no pase nada porque poco a poco vamos tirando de esa piel del cordero, como estos dicen en su argot, hacia gente como nosotros. Y bueno, aquí nadie es perfecto, pero en nuestra conciencia lo que cabe es hablar de esto. David García de Crimen y Castigo, y saludos a don Javier Bleda también, que bueno, que no está en el programa, pero bueno, como si hubiera estado, ¿no? Un panel a 3. Pero bueno, darte las gracias. Pues muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias a la audiencia, que espero que por lo menos les haya gustado el programa y hayan sido conocedores de los verdaderos problemas a los que nos tenemos que enfrentar. Y bueno, pues en breve nos volveremos a ver. Sí, en breve, y además, bueno, nosotros buscamos lo que no buscan otros, o hay otros que lo buscan y no lo publican, pero de verdad, gracias a todos vosotros. Aquí el que entra, bienvenido que sea, no obligamos a nadie. También os invito a que se suscriban al canal de Javier Bleda, de David García, de Crimen y Castigo, y bueno, os podéis hacer miembros del canal también, aquellos que quieran, para estar en el grupo de Telegram. Y desde aquí envían un saludo a todas aquellas familias que no les han dado todavía el cadáver de sus hijos. Repito, hay fosas por abrir en este país, cientos de miles de fosas. Yo, lo voy a decir en pocas palabras, me cago en el Estado. Con estas palabras me despido del programa de hoy. Me cago en el Estado. Gracias a todos. Gracias.